Se va a realizar una macro donde vamos a hacer una búsqueda de tal manera de que la base de datos no está abierta, sino que entre la misma macro va a abrir la base de datos, se hace la búsqueda correspondiente, se ubica en el lugar deseado y nuevamente se vuelve a cerrar la base de datos. Pero primero para ello tenemos que abrir el archivo donde se encuentra la información. Debemos de seleccionar, después de abierto el archivo, debemos de seleccionar las celdas con las cuales se van a hacer la búsqueda. Seleccionamos, le decimos copiar, minimizamos Excel, abrimos Excel nuevamente, damos clic, abrimos Excel nuevamente y aquí es donde vamos a crear la macro. Entonces ubicamos en donde vamos a colocar la información de búsqueda, le decimos pegar, nuevamente nos vamos donde está la base de datos, también deseo que aparezca el total ventas, le digo copiar, vamos donde vamos a crear la macro, le digo pegar, seleccionamos el conjunto de celdas, colocamos los bordes, todos los bordes deseados. También debemos de seleccionar la información donde se va a hacer la búsqueda. En este momento vamos a seleccionar hasta aquí, Cali. Le digo copiar, volvemos donde se va a crear la macro. Recuerde que tenemos que colocar esas listas en un lugar bien alejadito para que no interfiera en la búsqueda. Le decimos pegar. Miramos que no esté repetida alguna de las informaciones. En este momento está Cartagena, entonces la vamos a quitar. Selecciono las celdas, doy clic aquí en el cuadro de nombres, colocamos ciudad, porque vamos a hacer la validación, confirmamos con enter. Ahora nos ubicamos en ciudad, vamos donde la pestaña datos, clic en validación de datos, clic en el botón de opciones de permitir, clic en lista, clic dentro del rectángulo origen, digitamos la tecla de función F3, clic en ciudad, aceptar, aceptar, y en estos momentos ya tenemos la validación de datos con el nombramiento de celdas. Vamos a la base de datos donde está la información, cerramos, le decimos archivo, cerrar. Solamente quedamos entonces con el documento donde se va a hacer la búsqueda. Entonces es necesario pues tener ya una ciudad presente, pestaña desarrollador, clic en grabar macros, clic en búsqueda, aquí donde dice nombre de las macros, digitamos búsqueda, indicamos la letra con la cual se va a abreviar y recuerden que cuando damos clic en aceptar, inmediatamente empezamos a grabar la macro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a archivo, tiene que ir en la orden abrir, equipo, examinar. Allí nos ubicamos en la unidad o carpeta donde se encuentra el archivo de la base de datos. Seleccionamos el archivo, le decimos abrir. Nos volvemos nuevamente donde está la información, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que buscar una ciudad, volvemos a la base de datos. Es necesario que estemos en una de sus celdas, clic en datos, avanzados. En este momento ya tenemos el rango de criterios, perdón, el rango de listas, que significa la información de la base de datos. Doy clic en rango de criterios, me ubico donde va a ser la búsqueda, selecciono el rango de criterios, le digo aceptar, me ubico donde se realizó la búsqueda, seleccionamos la búsqueda, debemos de seleccionar un poco más porque la información puede ser mucho mayor. Clic en la pestaña inicio, clic en copiar, volvemos donde está la búsqueda, nos colocamos en el lugar indicado, clic en inicio, clic en pegar, quitamos la información, nos devolvemos a la donde está la base de datos,
¿cierto? Donde volvemos donde está la base de datos. Aquí yo puedo decir datos, borrar, ¿cierto? Cerramos esta base de datos, archivo, cerrar, no guardamos, nos ubicamos donde hizo la búsqueda y aquí en estos momentos yo puedo detener la macro. Entonces voy a desarrollador y detengo la macro. Supuestamente ya hizo la búsqueda, vamos a crear el botón, clic en la pestaña insertar, clic en el botón insertar de la pestaña desarrollador, clic en el botón de formularios, ubicamos el puntero mouse en el lugar indicado, clic sostenido desplazamos, abrimos el botón, indicamos la macro, le decimos aceptar, damos clic dentro del botón, borramos la información que tiene y colocamos la información que nosotros deseamos, damos clic en la parte de afuera en una de las celdas y efectivamente la búsqueda ya está. En estos momentos ya no está la base de datos, sino solamente está donde vamos a hacer la búsqueda. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a probar. Vamos a buscar a Cartagena. Mire que en estos momentos no hay ninguna base de datos abierta. Le digo búsqueda. Sí no la buscó, pero se dieron cuenta que hubo una falla con respecto a que me preguntó que si guardaba o no guardaba, ¿cierto? Pero al menos me buscó Cartagena. Vamos a volver a repetir. Bogotá. Digo búsqueda. Aquí me dijo que si volvió a guardar, yo le digo no guardar. Tal vez el error fue que no le indiqué que sí guardara. Y hasta aquí tenemos al menos algo. Si vemos que sí se puede hacer, entonces existe una posibilidad que la actividad sea es que ustedes mejoren esta macro con la finalidad de que no aparezca lo que me aparece, que si guardar. Entonces, ¿cuál puede ser la probabilidad de que cuando él me pregunte, cuando se cree la macro, le digo que sí que guarde para que no aparezca esta información? Entonces, la sugerencia es que vayan ustedes y practiquen a ver si logran mejorar esta información con respecto a este video. Muchas gracias.